Bueno, hermanos, bienvenidos a este hermoso sábado que Dios nos ha regalado, con tanta gente querida aquí, cuánto tiempo, solo viéndonos o escuchándonos o leyéndonos, ¿no? Y ahora por fin algunos conociéndonos por primera vez. Vamos a empezar este pequeño apunte, porque es un apunte al respecto de lo que ya se ha presentado sobre el día y la hora, pero el día y la hora nadie sabe, ¿no? En pregunta. Vamos a hacer una pequeña aclaración, una ampliación, pero antes vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque de nuevo permites que en este santo sábado, tus sábados preciosos, nos recoges y nos juntas para que nuestros corazones sean uno, Señor, contigo, para que a través de tu Santo Espíritu todos podamos participar de las buenas nuevas, de todo lo que tú nos quieres mostrar, que es justamente todo lo que necesitamos, ni más ni menos. Ayúdanos a tener paciencia para discernir y que tú nos pongas el querer, el hacer, el conocimiento. Te pedimos ganas, te pedimos fe, porque todo lo bueno viene de ti, Señor. Te pedimos que nos protejas, que nos inspires y que en este caso, Señor, no sea yo el que presente, sino tú. Lo ponemos todo a tus pies. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo. Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Muy bien. Antes de nada, una recomendación. Aquí tenéis un libro que creo que todos vosotros conocéis, Les sale a todas las gentes. Es imprescindible, es un libro imprescindible. Yo ahora estoy teniendo la oportunidad de poder leerlo seguido, porque quieras o no siempre lees un capítulo aquí, otro capítulo allá, y ahora por fin pues he podido ponerme a ello. Y la verdad es que es apasionante, ¿no? Y justo me tocó leer un capítulo concreto, ¿no? Por mi línea de lectura normal, y ahí salió algo que realmente nos confirma todo lo que hemos estado presentando hasta ahora, ¿no? Es el capítulo 68 y el capítulo 69 de El deseado de todas las gentes. Sería un placer para mí y poder compartir con vosotros la lectura de los dos capítulos y poderlo comentar y todo eso, pero no hay tiempo, no podemos hacerlo todo. Así que vamos a ir al grano. Intentaré ponernos en el contexto de lo que vamos a leer aquí. El capítulo 68 se titula En el atrio exterior. Sucede en el momento en el cual hay unos griegos, si recordáis, que en la semana antes de que Cristo, durante la semana en la que Cristo va a ser crucificado, justo en el momento que él va a limpiar el templo por segunda vez, sabéis, ¿no? Todo lleno de vendedores allí, ¿no? Y él llega allí y lo limpia por segunda vez. Relata, es el momento en el que dice en el agua que suceden todos los ayes a los fariseos, ¿no? Ay de vosotros, ¿no? Hipócritas. Todo eso sucede en ese momento, ¿no? Cuando los que le tienen miedo huyen y quedan solo ahí los que quieren escucharlo. Los fariseos intentan poner la prueba también en ese momento. Es cuando también le presentan la moneda, ¿no? Con la cara de César, ¿no? Y le dicen, bueno, ¿y qué hacemos con los impuestos, no? Y le muestran la moneda, él dice a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿no? Toda una serie de pruebas, de trampas en las que querían meter a Jesús para ver cómo contestaba y así poder ser acusado por los mismos, quedar mal delante de todos los que le seguían, ¿no? Poniéndole en situaciones complicadas y en las que Jesús constantemente pues, da la frase certera, el comentario certero y todos quedan asombrados, ¿no? Estamos en esa situación, en ese momento, en el templo, y vamos a ver que va a ser la última vez que él en vida entra en el templo, ¿no? Es como su despedida del templo terrenal en ese momento. Y en esa situación, en ese momento, sabemos que está cerca la Pascua. En la misma semana que Cristo muere, la Pascua está a nada, a 3 días o 2 días de ya su crucifixión, ¿no? Y se presentan una serie de griegos, unos griegos gentiles, ¿no? Que llegan conforme a la fiesta, han oído que los sacerdotes han sido incluso
ganados, ¿no? en esa dialéctica, y se presentan allí y quieren ver a Jesús, ¿no? Quieren ver y comprender y entender más sobre él, ¿no? Y aquí explica en este capítulo cómo los griegos preguntan a Felipe, luego a Andrés, Felipe luego a Andrés, y van luego a Jesús a buscarle y querer conocerle. Cristo está en la zona interior, donde solo los judíos, en la zona interior del templo, del santuario, donde solo los judíos pueden estar. Y cuando entra Felipe y Andrés a llamar a Jesús, él sale al atrio, ¿no? Al atrio de los gentiles. Ahí donde podían mezclarse todos, pero dentro no podían entrar los que no eran judíos. Y ahí es cuando le conocen. Vamos a leer la primera parte, el primer párrafo más que nada para situarnos. Dice, había ciertos griegos de los que habían sufrido al adorar, los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y rogándole diciendo, Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe y díjolo a Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús. Más adelante vamos a ver cómo en este contexto cuando ve que los griegos le vienen a pedir, le vienen a conocer, él en ese momento tiene una luz de lo que pasará cuando él sea crucificado. En ese momento ve que su evangelio va a ser para todas las naciones. Ve una vislumbre de cómo el mensaje va a ir a todo el mundo, que va a trascender a los judíos y va a llegar a todo el mundo, cuando ve que los griegos, los gentiles, vienen a preguntar por él. Y ahí siente pues gozo, ¿no? Por saber que eso va a pasar. Pero a la vez también siente esos momentos de dureza porque sabe que está cerca el momento en el que él ha de sufrir. Muchas veces tenemos siempre en nuestra mente el Getsemaní, ¿no? Esos momentos en los que Cristo ya empieza a sufrir la carga del pecado de todo el mundo, ya empieza a sudar sangre, pero no recordamos, o al menos yo no tenía presente cómo en esta situación, en el templo ya, dentro del templo, él también tiene algo parecido. Y lo vamos a intentar exponer. Él mismo dice, había llegado la hora de la glorificación de Cristo. Estaba en la sombra de la cruz. Y la pregunta de los griegos le mostró que el sacrificio que estaba por hacer traería muchos hijos e hijas a Dios, ¿no? Más adelante dice, Cristo presentó lo que le esperaba y lo ilustró por las cosas de la naturaleza, a fin de que los discípulos pudiesen comprenderlo. El verdadero resultado de su misión iba a ser alcanzado por su muerte. Dice, de cierto os digo, dijo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Cuando el grano de trigo cae en el suelo y muere, brota y lleva fruto. Así también la muerte de Cristo iba a resultar en frutos para el reino de Dios. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida iba a ser el resultado de su muerte. Así él explica a los griegos que vienen cómo va a ser, qué va a ser su futuro. Y los griegos eran unos griegos que, vamos a ver, que no eran, tenían una peculiaridad los griegos. Vamos a ver más adelante qué es lo que les caracterizaba. Los que cultivan el suelo tienen siempre presente la ilustración. Año tras año el hombre conserva su provisión de grano y arroja aparentemente la mejor parte. En inglés sería the choicest, es la parte elegida. Durante un tiempo debe quedar oculta en el surco, para que la cuide el Señor. Primero aparece la hoja, luego la espiga y finalmente el grano de la espiga. Pero este desarrollo no puede realizarse a menos que el grano esté sepultado, oculto y, según toda apariencia, perdido. Fijaros qué interesante, cómo muestra que el grano, cuando se entierra, nadie lo ve. Y dice que está cuidado por Dios. En ese momento está cuidado. Ese surco, ¿a qué nos recuerda ese surco? Sabéis que en la tierra, cuando araban, hacían como surcos, ¿no? Para meter el grano. La semilla enterrada en el suelo produce fruto, y a su vez este es puesto en la tierra. Así la cosecha se multiplica. Igualmente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario producirá fruto para la vida eterna. La contemplación de este sacrificio será la gloria de aquellos que como fruto de él vivirán por los siglos eternos. Sabemos que Cristo fue perforado en su costado, ¿recordáis? Y eso es una llaga.
si sabéis que, si veis ese concepto, veis que también es como un surco hecho en él, ¿verdad? Y sabemos que ese costado que es el escondedero de su poder, lo sabemos por Habacuc, ¿eh? Fijaros cómo nosotros debemos escondernos en ese costado, igual que recordáis la similitud que hacíamos con Elías, que se escondía en la grieta de la cueva, ¿no? Y cuando Cristo le llama, sale de ahí, ¿no? O sea, es como protegido por la roca, ¿no? Pues nosotros también, si estamos dentro de ese costado, estamos protegidos por él. Y en un momento dado salimos de ahí para ir ¿a dónde? ¿Qué pasa con la sangre cuando salió de su costado? ¿A dónde fue? Fue derramada, ¿y dónde fue? Al propiciatorio, ¿verdad? Sabemos por Ron Wyatt, pues esto lo sabemos solo gracias a los descubrimientos de Ron Wyatt, si no, no lo sabríamos, no lo podíamos interpretar, ¿eh? Bajaba la sangre, ¿y dónde fue a parar? A la tapa del propiciatorio, al trono de Dios. ¿A dónde? Al lugar santísimo, ¿eh? Libre acceso, dice Hebreos, ¿verdad? Por su carne al lugar santísimo. Entonces fijaros como esa semilla que brota y produce fruto, esa espiga que crece, también tiene como una relación con esa sangre que fluye de ese surco, ¿eh? Entonces cuando vemos todo ese campo, todo ese fruto, somos nosotros también. Esa sangre es nosotros también, que vamos ¿a dónde? Al cielo, al santuario celestial, a verle, ¿no? Es muy interesante este concepto, ¿eh? Y cómo para poder llegar allí tenemos que primero que tenemos como apariencia de perdidos, ¿eh? Una apariencia de que no nos ven, pero estamos realmente cuidados por él, ¿eh? El mundo no nos ve muchas veces, ¿eh? Tenemos que hablar para que sepa dónde estamos, ¿no? Tenemos que mostrarnos, ¿no? Pues cuando nosotros mostramos, cuando nosotros hablamos, esa llaga se abre, entonces la sangre fluye. Entonces cuando realmente estamos llegando a los demás, ¿eh? Estamos limpiando a los demás a través de nosotros, Cristo limpia a los demás con su sangre. Somos esa parte, ¿eh? O sea que eso es lo que él estaba, ese símil es lo que él estaba hablando a los griegos, unos griegos que querían saber, ¿eh? Pero fijaros cómo les habla, les habla de una manera concreta, de una manera para que ellos piensen, porque él sabía lo que había en su corazón, ellos querían conocer a Cristo. Todos los que quieran producir fruto como colaboradores de Cristo deben caer primero al suelo y morir. La vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. Fijaros, otra vez hace referencia a ese surco, o sea, ese arado que hace ese surco y la semilla que cae dentro, ¿eh? Fijaros cómo eso se convierte en que la tierra misma, ¿a quién representa también? La tierra que tiene el surco, ¿a quién representa también? A Cristo mismo. Por eso no es de extrañar que Miller, cuando decía que la tierra sería purificada en 1844, no comprendiera que realmente la tierra representaba, pues, ¿qué? La venida de Cristo, ¿no? La purificación de la tierra, ¿no? O sea que la tierra como Cristo también es muy interesante, porque Cristo que es santuario también, ¿no? La purificación del santuario, ¿no? O sea que ahí había muchas cosas. El Señor mostró pocas en ese momento, unas pocas, pero muy dirigidas y paralelas a lo que también nosotros tenemos que comprender hoy. Hay muchos paralelismos de la tierra, Cristo y el santuario, y aquí nos hace uno muy claro. Sobre todo quedarnos con ese concepto, el estar escondidos en esa llaga, ¿no? Como esa semilla, hasta que brota. Recordemos que germina, ¿por qué? Porque el Señor lo decide, ¿eh? Nosotros ponemos el agua, pero el Señor pone la germinación. Vamos a ahora leer un párrafo, bueno, una lista toda seguida, una serie de páginas seguidas, hasta llegar a un punto culminante que nos va a hacer pensar, creo yo. El mensaje dirigido a los griegos, a partir de la línea horizontal, el mensaje dirigido a los griegos, al predecir la reunión de los gentiles, hizo recordar a Jesús toda misión. La obra de redención pasó delante de él, abarcando desde el tiempo en que el plan fue trazado en el cielo hasta su muerte, ahora tan cercana. Una nube misteriosa pareció rodear al Hijo de Dios. Su lobreguez fue sentida por los que estaban cerca de él. Fijaros cómo hay un momento y ahora en el que pasa algo, ¿verdad?, alrededor de Cristo. Hemos visto que una nube como que lo cubre, ¿eh? Ese concepto, no sé vosotros, yo no lo tenía en esta escena concretamente, ¿no? Y veréis que va a decir más cosas. Quedó él arrobado en sus pensamientos. Por fin rompió el silencio su voz entristecida que decía: ahora está turbada mi alma,
¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Fijaros, aquí en este momento ya está diciendo eso. Ya su parte humana está viendo lo que ha de venir. Igual que en el Getsemaní. Está ahí dentro del templo. Cristo estaba bebiendo anticipadamente la copa de amargura. Su humanidad rehuía la hora del desamparo cuando, según todas las apariencias, sería abandonado por Dios como cuando todos, por Dios mismo, perdón, cuando todos le verían azotado, herido de Dios y abatido. Rehuía la exposición en público, el ser tratado como el peor de los criminales y una muerte ignominiosa. Su parte humana no quería pasar eso. Un presentimiento de su conflicto con las potestades de las tinieblas, el peso de la espantosa carga de la transgresión humana y de la ira del Padre a causa del pecado hicieron desmayar a Jesús, y la palidez de la muerte cubrió su rostro. En ese momento, yo no era consciente de eso. Hasta que no he leído este capítulo, no era consciente de que en el templo pasó eso, ante todos los que estaban escuchando. Luego vino la sumisión divina a la voluntad de su Padre. Porque esto, dijo, he venido en esta hora. Por esto, dijo, he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Únicamente por la muerte de Cristo podía ser derribado el reino de Satanás. Únicamente así podía ser redimido el hombre y Dios glorificado. Jesús consintió en la agonía, aceptó el sacrificio. El Rey del cielo consintió en sufrir como portador del pecado. Padre, glorifica tu nombre, dijo. Mientras Cristo decía estas palabras, y esto es a donde quiero llegar, la idea es que veáis el contexto, ¿de acuerdo? Los griegos preguntan, él contesta, y luego pasa eso. Mientras Cristo decía estas palabras, vino una respuesta de la nube que se cernía sobre su cabeza. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Imaginaros la situación, la nube, Cristo, y la nube que habla y lo certifica en él mismo. ¿Nos suena de algo eso en alguna otra situación de la Biblia? Pensad en ello. Toda la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el tiempo en que fueron dichas estas palabras, había glorificado a Dios. Y en la prueba que se acercaba, sus sufrimientos divino-humanos iban a glorificar en verdad el nombre de su Padre. Al oírse la voz, una luz brotó de la nube y rodeó a Cristo. Hay una voz que sale de la nube. Es la voz de Dios Padre. Como si los brazos del poder infinito se cerniesen alrededor de él como una muralla de fuego. La gente contempló esta escena con terror y asombro. Esa era la situación. Nadie se atrevió a hablar. Con labios silenciosos y aliento suspenso, permanecieron todos con los ojos fijos en Jesús. Habiéndose dado el testimonio del Padre, la nube se alzó y se dispersó en el cielo. Por el momento, terminó la comunión visible entre el Padre y el Hijo. Fijaros, ¿quién habla? El Padre, desde la nube. ¿Y qué hace? Da testimonio sobre el Hijo. ¿De acuerdo? Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido trueno. ¿Nos suena de algo esto? ¿Nos suena de algo esto? ¿De qué nos suena esto? Hay algunos que habían escuchado y habían oído trueno. Suena al final de los tiempos, ¿verdad? ¿Como cuándo? ¿En qué momento? Cuando dice el día de la hora. Cuando dice el día y la hora, en la séptima plaga, ¿verdad? Había un anticipo aquí. Estaba mostrando algo que iba a repetirse después. Fijaros qué interesante. Nos da una pista de lo que va a pasar luego. Y además con los mismos conceptos. Una nube del cielo, una voz, y algunos oyen trueno. Otros decían, el ángel le ha hablado. Pero los griegos, investigadores, vieron la nube. Fijaros que esto pasa para los griegos. Bien, los griegos vienen, hacen una pregunta, provocan una respuesta, y en la respuesta pasa todo esto. Los gentiles, los que no eran judíos.
¿Quiénes son hoy día los gentiles? ¿Quiénes son hoy día los judíos? Hoy día los gentiles son los que en principio son fuera del pueblo de Dios y a los que tenemos que ir a buscar, ¿verdad? Y ha dicho que hay gentiles investigadores, griegos investigadores que buscan a Jesús. Y a ellos se les revela todo esto. Yo puedo decir algo que realmente lo veía ahora y nunca me he dado cuenta del significativo. Jesús le hablaba a griegos y utiliza muchas cosas que son muy semejantes a dichos de Sócrates. Ajá. Cuando dice que el grano tiene que morir para crear vida, Sócrates, cuando todo quedó registrado por Platón, decía que la vida proviene de la muerte. Ajá. Y antes de morir, cuando todos los amigos de Sócrates estaban acongojados, estaban tristes, Sócrates tiene unas palabras como dice: no estés triste porque para esto yo he venido. Muy igual a lo que dijo Jesús, y no creo que Jesús lo haya hecho por casualidad, seguramente lo conociera, y por eso le hablé esas cosas porque eran griegos. Claro. Hablaba a los griegos como griego. Igual que Pablo se metía entre griegos, romanos y... O sea, que utiliza un lenguaje especial. Los griegos investigadores vieron la nube. Ahora podemos pensar, bueno, los griegos son de fuera, gente que quiere buscar a Dios, pero al final no van a ser sobre todo... ¿Dónde está el mayor pueblo? ¿No? Babilonia está llena de pueblo, ¿verdad? De Dios. Hay mucha gente que saldrá del pueblo en el último tiempo y mucha gente que entrará a sustituir a los que salen, ¿verdad? Y son gente que investiga, gente que busca, que quiere conocer a Dios, aunque no lo sepa, porque muchas veces no tienen el concepto de Dios, pero saben que hay algo más de lo que ven. Y para ellos hizo todo ese proceso. Demandaban señal, ¿recordáis? Todos demandaban señal, los gobernantes demandaban señal. Ya tenéis señal en Jonás, tenéis señal en no sé qué, ya sabéis demasiado, ya sabéis todo, ya lo sabéis, tenéis las escrituras, ¿no? Y al griego, que venía con corazón sincero, que quería conocer, le muestra toda esa explosión de gloria. O sea, yo imagino a Dios, a Cristo, viéndolos con esa misericordia, con esa ternura, y decir, mira, esto es lo que os espera, ¿no? Si venís conmigo. Los griegos investigadores vieron la nube. ¿Quién verá la nube? ¿Quién verá la nube? Alguien verá la nube, ¿verdad? ¿Cuándo? En el futuro, alguien verá la nube. Los 144.000 verá la nube, ¿no? ¿Y quién vio la nube también en el pasado? ¿Hay alguien que vio una nube también? También. Elías también vio una nube, ¿verdad? ¿Y qué representa esa nube? Eso lo vamos a estudiar también, porque sabemos que Elías ve una nube. ¿Ve una nube que viene de dónde? Del occidente. Pero ¿Cristo de dónde viene? Del oriente, de Orión y de oriente. Entonces, esa nube que viene de occidente representa a Cristo, porque eso lo sabemos. Pero ¿por qué viene de occidente y no de oriente? ¿Alguien tiene que llegar de occidente a la Tierra Santa a predicar y a decir cosas, no? Hemos hablado muchas veces de esa similitud entre el tercer Elías y Cristo. Y hoy vamos a ver algo más, algún detalle más. O sea que, fijaros cómo griegos investigadores vieron la nube, significa tantas cosas. Significa gente de corazón sincero que busca a Dios y que van a ver la nube. Comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo. Comprendieron su significado. Ellos escucharon la voz, la comprendieron y discernieron verdaderamente a Cristo. Les fue revelado como el enviado de Dios. Y mi pregunta es, ¿a quién más en la Biblia le llaman enviado de Dios? Con esa frase, porque es muy interesante. ¿A quién? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan 1:6.
Por lo tanto, cuando nosotros estudiemos la historia de Cristo, cuando nosotros estudiemos todo lo que Cristo hizo, todas las señales que dejó, tenemos que ver a Juan, y tenemos que ver a Elías, y tenemos que ver al tercer Elías, porque son uno. Son uno. Y hay muchas señales que nos indican eso. Y que hay un pueblo del tercer Elías que va a estar ahí, que va a estar en el último tiempo. Elena White dice, en otros lugares, que en los momentos previos a la muerte de Cristo y a la primera venida de Cristo, son los momentos previos a la segunda venida de Cristo. O sea, hay un paralelismo en las cosas que pasan en esos momentos. Por lo tanto, tenemos que ver esto y también asociarlo a estos momentos de hoy. Hay una voz que sale de la nube. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús al principio de su ministerio y nuevamente en ocasión de su transfiguración sobre el monte. La transfiguración, ¿qué pasó en la transfiguración también? 7 personas allí, ¿verdad? Con Cristo mismo, con la voz de Dios, ¿de acuerdo? Fue el séptimo, ¿verdad? También representaba el tiempo final. Y ahora, al final de su ministerio, fue oída por tercera vez. Tercera vez. Viene la nube, tercera vez. Pero resulta que va a haber otra vez, ¿verdad? En la que va a haber una voz que salga del cielo, ¿sí? Justo antes de que Él venga, dirá el día y la hora. Y será otra voz, pero la misma voz del mismo Dios, del Padre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre, durante toda la historia, es el Padre el que ha hablado. Es el Padre el que ha informado. Es el Padre el que ha hecho saber. Es el Padre el que ha dado a conocer a Cristo, lo ha certificado en el monte de la transfiguración, a Él oír. O sea, constantemente es el Padre el que sella. En el bautismo. Pero habrá una cuarta vez. Fijaros. Una cuarta vez. Muy interesante. Porque hay un cuarto ángel que está muy ligado a esa cuarta vez. Y del día y de la hora nadie sabe. Está ligado al cuarto ángel, igual que que estaba ligado al 1844. Hay un paralelismo entre 1844 y 2031. Por lo tanto, habrá 4 veces en las que el Señor tiene que certificar algo de Cristo. ¿Y de dónde viene la voz? Del Padre. Jesús sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser glorificado. Lo sabía, ¿verdad? ¿Quién lo certificó? El Padre. ¿Quién lo selló? El Padre. Y Él lo sabía. Dice, fue oída por tercera vez, por un número mayor de personas y en circunstancias peculiares. Jesús acababa de pronunciar la verdad más solemne concerniente a la condición de los judíos. Había hecho su última súplica y pronunciado la condenación de ellos. Dios puso de nuevo su sello sobre la misión de su Hijo. Dios puso su sello sobre la misión de Jesús. De la misma manera pondrá su sello antes de que Él venga, diciendo el día y la hora. Hablando como un trueno. Ese trueno también, como decía Javi, ¿no? En el monte Sinaí, le precede, es como la voz, le precede a su voz, ¿no? Reconoció a aquel a quien Israel había rechazado. Cuando el Señor diga el día y la hora, Israel ya habrá rechazado a Dios. Solo la oirán los 144.000, los que estén de pie cuando Él vuelva. O sea que, fijaros cómo ya es un paralelismo también. El resto no va a escuchar esa voz, solo va a escuchar truenos, fragor de truenos, ¿no? No ha venido esta voz por mi causa, dijo Jesús, mas por causa de vosotros ha venido. Para que comprendáis, para que entendáis. En este caso, para que comprendamos que es el Padre el que certifica, es el Padre el que sella.
Era la evidencia culminante de su carácter de Mesías, la señal del Padre de que Jesús había dicho la verdad y era el Hijo de Dios. De hecho, los que no creen esto tampoco van a recibir a Cristo cuando Él vuelva. Es un paralelismo constante. Bueno, es hermoso, ¿vale? Podéis seguir leyendo. Y en el mismo capítulo, al acabar, podemos ver esto. Dice, con todo esto, aún de los príncipes muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban. Por no ser echados de la sinagoga. ¿De acuerdo? ¿Os suena algo esto? Es paralelo a hoy, ¿verdad? Hay una verdad presente que se está explicando. En el tema, por ejemplo, del día y la hora nadie sabe. Y se muestran todo, se muestran todos los hechos. Hoy veremos otro más, que lo acaba de confirmar. Y resulta que ven todo lo que tienen que ver, alucinan, pero luego, ¿qué dicen? No lo confesaban por miedos a ser echados de la sinagoga. ¿Qué pasa hoy si dices esto en la iglesia, ¿no? En la denominacional? Te echan a la calle. Amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios. A fin de ahorrarse oprobio y vergüenza, negaron a Cristo y rechazaron el ofrecimiento de la vida eterna. Cuando tú niegas su segunda venida, cuando niegas el momento de su venida, cuando niegas el mensaje del cuarto ángel, segundo ángel, fecha, ¿qué pasa? Estamos rechazando la vida eterna. Porque es verdad en sí misma. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú rechazas la verdad, rechazas a Cristo. Todo lo que es verdad es necesario para salvación. Punto. Nada es prescindible. ¿Y cuántos, a través de todos los siglos transcurridos desde entonces, han hecho la misma cosa? A todos ellos se aplican las palabras de amonestación del Señor. El que ama su vida, la perderá. El que desecha, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. ¿Y qué dice después de esto? Mismo capítulo, hemos visto todo lo que hemos visto. Mismo capítulo. Ay de aquellos que no conocieron el tiempo de su visitación. Relacionado con la voz de Dios. Con un mensaje de la voz de Dios. Ay de aquellos que no conocieron el tiempo de su visitación. Lentamente y con pesar, Cristo dejó para siempre las dependencias del templo. En ese momento Cristo salió del templo por última vez. Su camino ya fue la cruz directamente. A mí se me pone la piel de gallina cuando lo leo. Y fijaros que cuando Dios diga el día y la hora, Cristo ya estará dentro del templo arriba. Estaba fuera, ¿verdad? Se acaba el tiempo de gracia, ya no hay ministrador, ¿verdad? O sea que tiene un paralelismo muy interesante también. Pero tampoco estará dentro de templos humanos. Tampoco estará, dice Víctor, dentro de templos humanos. Exacto. Y no hablo de cuerpos solo, sino de Edificios, de iglesias. Bueno, vamos al capítulo 69. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito más. Porque están seguidos, es muy interesante. Y este se titula El Monte de las Olivas. De esto ya habló anteriormente, del Monte de los Olivos, algo de cuando él lloró, vio la ciudad y lloró, ¿no? Porque vio cómo iba a ser destruida. Pero en el capítulo 69 vuelve a hablar de eso y le da un poquito más de detalles, ¿no? No los vamos a leer todos, ¿no? Pero evidentemente, ¿qué hace Elena White? Coge los versículos de Mateo 24, 13, Marcos 13, Lucas 21, donde habla de lo que ha de pasar antes del fin del tiempo, ¿no? Las señales de su venida. Y cómo están unidas a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y ella lo explica, y Jesús lo explica todo junto. Y veremos por qué también. Porque había alguien, que eran sus discípulos, que no estaban preparados para según qué cosas, para según qué noticias,
no estaban preparados. Bueno, sigamos a ver si... Ajá, vale. Vamos a empezar ahí. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos, o sea, la destrucción de Jerusalén y el final de los tiempos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, dice que no habrían podido soportar la visión. Él lo veía todo tal cual era. Los vio y dijo, si les digo a ellos lo que yo estoy viendo, se desaniman, caen por el suelo, ya se acaba la obra, ya no sigue. Pues dentro de todos estos acontecimientos hay uno que también se le ocultó, porque era demasiado fuerte para ellos. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Por lo tanto, ¿qué nos toca a nosotros? Estudiar por nosotros mismos el significado de todo esto, de la unión de las dos destrucciones, la de Jerusalén en el año 70 y la venida de Cristo, la segunda, en 2031. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Por lo tanto, está dirigido ¿a quién? A nosotros. Voy al grano, esto ya, bueno, si queréis leerlo podéis leer tranquilamente, pero... El Salvador dio señales de su venida, y aún más que eso, fijó el tiempo en que la primera de estas señales iba a aparecer, y luego después de la aflicción de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo. Y dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué es el verano? ¿Recordáis el verano? Estuvimos hablando de primavera, otoño. ¿Qué pasaba en verano? La cosecha. Vamos, ¿no? Haces una hoz y venga. A recoger, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si no vemos que el verano está cerca, si no estamos preparados para ese corte, seremos cortados, pero en vez de ir para el granero, iremos para el fuego. Así también vosotros, cuando veréis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. A mí me encanta esta expresión, porque también en Apocalipsis dice lo de que estoy a la puerta y llamo. Estar a la puerta, cuando Cristo está a la puerta, está ahí como llamando, ¿no? Entonces tú estás al otro lado de la puerta. Entonces, ¿cuánta distancia hay entre la persona que espera a Cristo y Cristo? Hay una especie depende, hoy las puertas pueden ser de 7 centímetros, 5, 2, 1, no sé antes cómo eran las puertas, ¿no? Está muy cerca, Por lo tanto, nosotros sabremos cuando está a las puertas. Sabremos cuando esté a 3 centímetros de nosotros, o a 10 centímetros de nosotros. Lo sabemos ya. ¿Cuánto es un centímetro en tiempo bíblico? 6.000 años, 12 años. Cristo anuncia las señales de su venida, declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Por lo tanto, podemos saber cuándo está a las puertas. Podemos saberlo. Lo dice aquí. Podemos saber cuándo está detrás de la puerta.
Mira, ya estoy aquí, detrás de la puerta. Lo que no sabemos es cuándo va a hacer. Poc, poc, ¿no? Pero sabemos que está detrás de la puerta. Dice de aquellos que vean estas señales, no pasará a esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Habla de nosotros, de los que vean estas señales, ¿no? Y también habla de los que vieron estas señales que ya se han producido, recordad, Antes, en 1798, pasaron estas cosas. El sol se oscureció, la luna perdió su resplandor. Dice de aquellos que ven estas señales, no pasará esta... Bueno, perdón, estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la vida del Señor está cercana. El cielo y la tierra pasarán, dice, mas mis palabras no pasarán. Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos, y para llevarlos consigo. No los ha olvidado ni tampoco ha olvidado su promesa. Volverán a unirse los eslabones de la familia. Volverán a unirse los eslabones de la familia. Eso es bello. ¿Cuántos padres hemos perdido? Hermanos, primos, abuelos. Volverán a unirse. Cuando miramos a nuestros muertos, podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios resonará, cuando los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Aún un poco más, y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más, y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un poco más, y nos presentará delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría. Por lo tanto, cuando dio las señales de su venida, dijo: cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y después de decir esto, dice lo siguiente: pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. No dice, no sabía el día y la hora de su segunda aparición. Dice, no podía dar a conocer. ¿Por qué? Lo vimos el otro día, ¿verdad? ¿Qué decía el versículo? El día de ahora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni solo el Padre. Nadie da a conocer, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, él no lo podía dar a conocer. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿qué quiere decir eso? Que lo sabía. Que lo sabía. Entonces está negando la Biblia. Tenemos que tirar todos los libros de Elena White y quemarlos. Porque está negando el versículo. Nadie sabe. Cristo lo sabía. Pero no podía revelarlo. No tenía libertad para revelarlo. Solo el Padre. Porque ya hemos visto que así funciona. El Padre es el que sella al Hijo. El Padre certifica al Hijo. Es ley de Dios. Lo ha hecho siempre así. Por tanto, los ángeles lo saben. ¿Y Satanás lo sabe? Aquí Víctor me dice, los ángeles lo saben y Satanás lo sabe. Ya lo hemos mostrado todo esto. O sea que, fijaros lo interesante. Elena White también lo supo, pero no lo recordó. ¿Y vamos a saber el día y la hora? ¿Vamos a saber el día y la hora exactos? Sí, ¿verdad? Hasta nosotros lo podemos saber, ¿no? Cuando toque. Si hubiese tenido libertad, lo habría revelado. Dice, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de constante expectativa? Si hubiera tenido libertad para revelarlo, ¿por qué los habría mantenido en expectativa? Les podría haber dicho, mira, vengo en 2031. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué hemos leído antes? Que había mucha misericordia en él, ¿verdad? Y que había muchas cosas que no les podía revelar.
No solo todas las calamidades que iban a pasar el pueblo de Dios, sino también el momento de su venida, porque era 2000 años después, por lo menos. O sea que dentro de la misericordia de Dios está el ocultar ese momento. Por lo tanto, dice, hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de ese terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Cierto, ¿verdad? El tiempo exacto es un misterio. Y el tiempo relativo. Y el tiempo de está a las puertas. Porque ha dicho que lo vamos a saber. Lo ha dicho ella. Vamos a saber cuando está a las puertas. Cuando pasó lo de 1755 y demás, del gran terremoto, la caída de estrellas, dice ella que sabía que estábamos cerca, pero ella a las puertas. Ella dice cerca, pero no dice a las puertas. Estamos cerca. ¿Era una profeta inspirada o no era una profeta inspirada? Por lo tanto, ¿estamos nosotros diciendo el día y la hora de la venida de Cristo? Pues que no nos digan esto, por favor. Que nos sigan por ahí. Estamos diciendo que está a las puertas. Está detrás de la puerta. Está en el 2031, a las puertas. Está en Tabernáculos de 2031, a las puertas. Pero no sabemos cuándo va a picar. Cuando pique, será la voz de Dios. Ese sonido. La Iglesia Adventista ha recomendado en la última conferencia general, en la última reunión, que no se predique más que Cristo está a las puertas. Dice Javi que se ha recomendado. Ni que la venida es inminente. Lo han recomendado en el 2015. Bueno, Javi, yo creo que tienes que venir y decirlo con el micro, porque si no, pero tú lo dices mucho mejor. Bueno, ven Javi, por favor, dilo. Mejor la primera voz que no la segunda, porque él ha oído la fuente y mejor que lo diga él. Porque es que es impresionante lo que estamos diciendo aquí, yo creo que es muy fuerte. Bueno, dilo aquí. Sí, bueno, que en el 2015, en la última reunión de la Conferencia General en San Luis, la Iglesia Adventista ha, decretado o ha recomendado a todos los pastores que ya no se predique más que la segunda venida de Cristo es inminente ni que está a las puertas. Todo va de la mano. Impresionante, impresionante. Fijaros, Dice que vamos a saber cuándo está a las puertas, pero no podemos predicar que está a las puertas. Entonces, ¿para qué nos sirve saber que está a las puertas? Para que nos digan el día y la hora, nadie sabe. Y ya está. Para nada más. Cuando vemos que eso no es cierto. No es cierto. Cristo lo sabía. Y por su inmensa misericordia no lo dijo en su momento. Y por su inmensa misericordia está diciéndonos ahora cuándo viene. No hay más. ¿De acuerdo? Cristo continuó señalando la condición del mundo en ocasión de su venida. Y dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron, hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Suena esto? ¿No lo hemos hablado 1500 veces? Como en los días de Noé. Noé sabía cuándo venía el diluvio. Lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? ¿Sabía el día y la hora? Probablemente no, ¿no? Dijeron 120 años, Nada más. Y 7 días antes, dentro del arca. O sea, había señales, marcadores de que estaba muy cerca, a las puertas. Estaba a las puertas el diluvio. 7 días. Y recordemos que cuando es lo que dice es llamar a la puerta, no es solo llamar a la puerta, es que se abra la puerta donde por esa dimensión vendrá Cristo. No solo es llamar a una puerta de corazón, porque ya estarán todos llamados en el corazón. Bueno, creo que se ha grabado. Cristo no presenta aquí un milenio temporal. ¿Por qué dice esto Elena White? Que no presenta aquí un milenio temporal. Que presenta un milenio... ¿Por qué? 1000 años en los cuales todos han de preparar
se han de preparar para la eternidad. ¿Quién cree que hay un milenio temporal de preparación para la eternidad? Todo el resto, el papá y los judíos sobre todo, porque quieren un tercer templo para que sea ya un milenio en la tierra y ¿no? Todos preparados para una especie de ascensión rara. Nos dice que como fue en los días de Noé, así será cuando vuelva el Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será cuando vuelva. Cuando vino el diluvio, cuando vuelva el Hijo del Hombre, es lo mismo. Es paralelo, así será. Y bueno, se podría seguir leyendo porque es hermoso, ¿no? Pero bueno, ya para ir acabando. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor de muchos se resfriará o se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. La profecía volverá a cumplirse. Volverá a cumplirse. Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, ahora sabemos por qué dice exacta. Porque dice, no sabemos la hora de su venida, dice la hora exacta de su venida. Está en un punto de exactitud, ¿por qué? Porque está diferenciando entre saber estar cerca o a las puertas. Una cosa es cerca y otra es a las puertas. Y fijaros que siempre habla de cerca. Pone el versículo de cerca a las puertas y luego dice, cuando vimos las señales de 1798 anteriores, esas señales decían que estábamos cerca. Pero ahora, os digo, estamos a las puertas. Ahora toca decir, estamos a las puertas. Y más cuando lo prohíbe la denominación. Que sabemos que simboliza Egipto, la hermana de Babilonia. ¿Vamos a creer a Egipto? ¿Vamos a ir a refugiarnos a Egipto, como hizo el pueblo hebreo? Siempre iba a buscar los caballos de Egipto, ¿verdad? Las corazas de Egipto, el poder militar de Egipto. Se nos ordena que velemos, porque no sabemos la hora exacta. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Con la vigilancia, la verdad. ¿Qué ha dicho? Obedeciendo la verdad. La verdad. No una parte de la verdad. No un trozo de la verdad. No lo que algunos dicen. Lo necesario es imprescindible para ser salvo. Lo imprescindible para ser salvo es la verdad. Si es verdad, cógelo. Y si no, no lo cojas. Pero si no lo coges, vais a ir regando de verdades poco a poco, hasta llegar a la perdición total. ¿Eh? Con la vigilancia conviene el trabajo ferviente. Con la vigilancia conviene el trabajo ferviente. Aquí nos recuerda que vigilaba y trabajaba a la vez. Aquí nos recuerda Nehemías, ¿verdad? ¿Y qué dijimos de Nehemías? ¿Qué parecido tenía con quién? Con el tercer Elías, ¿verdad? Con ese pueblo y también con un tercer Elías persona que ya hemos visto que por citas así lo explica el Nahuatl. Ya no sé dónde estoy. Aquí. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, es que lo saben. ¿Vale? Podéis mirar en inglés. En inglés también dice, ahora se me olvidó decirlo antes, dar a conocer también dice make known, que es hacer conocer. Lo podéis buscar, make known. O sea, es traducción literal de lo que dijo Elena White. Pero bueno, aquí lo dice, o sea, por cuando saben que el Señor está a las puertas, lo sabemos tú. Es que lo sabemos, ¿no es emocionante? Que sabemos que está a las puertas. Su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas.
No se amuerman, no dicen, bueno, ya dejaré de hacer esto, ya, porque tengo 12 años para dejar de hacer no sé qué cosas, ¿no? Ya me da tiempo. ¿Y si me muero? O me pierdo. Porque a lo mejor dejando de hacer cosas, a lo mejor empiezas a perderte, a negar cosas ya. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Damos de comer. El pueblo de Dios da de comer a la gente. No es solo caridad, o no es solo dar de comer alimento, sino que le damos de comer a la gente. A tiempo su ración. Si le damos la ración a destiempo, no hacemos el trabajo. Si le damos antes de tiempo, tampoco. Es a tiempo. A tiempo. Declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo. Hay una verdad especial para este tiempo. ¿Cuál es? Dios está a las puertas. No podemos decirlo. Impresionante. Es la verdad presente. La verdad presente para este tiempo. Como Enoc, Noé, Abraham y Moisés. Si habéis visto las conferencias de primavera-otoño, Moisés, tercer Elías y Cristo están unidos. Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo. Así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Nuestra generación. Pero Cristo presenta otra clase. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera, porque no lo espera. ¿No lo espera? Porque no sabe que está a las puertas, o no quiere saberlo. ¿Está cerca? Siempre está cerca. Pero sabéis que cerca es indeterminado, ¿no? Es un espacio de tiempo que tú caminas y sigue siendo el mismo. Pero si está a la puerta, y tú te acercas a la puerta, estás llegando a la puerta. Es muy diferente, El mal... ¿Qué? ¿El tercer Elías persona? Sí. Hay una cita de Elena White que, si queréis, la podemos buscar. ¿Me puedes buscar, Javi? ¿No la tienes? Bueno, si no, me he dejado el móvil. Ah, no, sí, me he dejado el móvil. Si no tengo señal, no señal. Vale, testimonio para los ministros. Alguien que la pueda encontrar, por favor, que busque demasiado piadoso. Esos conceptos en el buscador de la aplicación. Demasiado piadoso. Podemos leer la cita. ¿De acuerdo? Y además está mal traducido. Pero bueno, ahora hablaremos. Demasiado piadoso. El mal siervo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá, Al tanto, No dice que Cristo no vendrá, dice que se tarda en venir. Por lo tanto son creyentes. Por lo tanto son creyentes. Y adventistas, porque esperan un advenimiento. Exacto. Creen en la segunda venida de Cristo. ¿Vale? No se burla de la idea de su segunda venida, por lo tanto, evidentemente, predican la segunda venida de Cristo. Pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Ahora lo leemos, Javi, si acaso cuando acabemos, ¿vale? ¿Va bien? Cuando acabemos lo leemos, ¿no? Los confirma en su mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. Fijaros. En el momento que no sabemos que está a las puertas, ¿qué pasa con nuestra mente? Es parte de la verdad. Si es parte de la verdad y la desterramos, ¿qué pasa con nuestra mente? Pensamientos corruptos entran en nuestra mente, porque es como negar el sábado. O caer en cualquier otro mandamiento. Es ley de Dios. Es su voz. Es su palabra. ¿Es verdad? El mal siervo come y bebe con los borrachos y se une con el mundo en la búsqueda de placeres.
Hiere a sus consiervos acusando y condenando a los que son fieles a su maestro. Se asocia con el mundo. Ecumenismo, dicen por aquí. Se asocia con el mundo. Siendo semejantes, participan juntos en la transgresión. Semejantes. No iguales, semejantes, pero hacen lo mismo. Egipto y Babilonia es lo mismo. Semejante, ¿verdad? Es una asimilación temible. Juntamente con el mundo queda entrampado. Se nos advierte, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no sabe y le cortará por medio, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Si no velares, no sabrás cuándo vendré a ti. El advenimiento, nos dice Elena White, ahora, que debemos orar para ser de los 144.000. ¿Vale? Oremos para que estaremos ahí velando y nos digan el día y la hora. Tenemos que orar para ello. Porque ser como Cristo es como queremos ser, ¿no? Ser como los 144.000 es ser como Cristo, por lo tanto, es lo mismo. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros. ¿Quién es un falso maestro? El que no dice la verdad, ¿verdad? Pero no el que no dice nada de verdad, sino el que dice el 90% de verdad y 10% de mentira, también es un falso maestro. Y el 99% de verdad y 1% de mentira también es un falso maestro. Y el 99,9% de verdad y 0,9% de mentira también es un falso maestro. Una cosa es que se equivoque, otra que sea falso maestro. ¿Dónde estoy? Están diciendo paz y seguridad. ¿Quién? Estados Unidos. ¿Quién? Los pastores falsos, los falsos maestros están diciendo paz y seguridad. Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén, esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto, de que realmente viene la gloria, viene la tranquilidad. Tranquilos, no pasa nada. Viene Cristo y estaremos todos en la gloria. Todos. Pero ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción de repente. Muchos piensan, destrucción repentina, Estados Unidos, ¿no? Toda la... ¿no? Falsos maestros. Falsos maestros, los que nos están guiando hoy, a muchos de nosotros, quizás. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar. Viene para ellos como ladrón furtivo. ¿Para quién viene como ladrón? Lo hemos dicho 1000 veces, ¿verdad? ¿Para quién viene como ladrón? Para los que no velan. Para los que no saben que está a las puertas o no quieren saberlo. El mundo lleno de orgías, de placeres impíos, está dormido en la seguridad carnal. Los hombres están postergando la venida del Señor. Se burlan de las amonestaciones. Orgullosamente se jactan diciendo, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Será el día de mañana como este, y mucho más excelente. Vamos a hacer planes a 50 años vista. Vamos a hacer grandes iglesias. No pasa nada. Vamos a pedir un crédito a pagar a 2000 años. No pasa nada. Hasta 2030, por lo menos. Nos hundiremos aún más en el amor a los deleites. Fijaros como hay una... O sea, eso todo o nada, Negamos esa parte y ya está, nos vamos a los deleites. Ya no seguimos a Dios. Pero Cristo dice, he aquí yo vengo como ladrón. En el mismo tiempo en que el mundo pregunta con desprecio, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se están cumpliendo las señales. Mientras claman paz y seguridad, se acerca la destrucción repentina. Cuando el escarnecedor, el que rechaza la verdad, se ha vuelto presuntuoso, cuando la rutina del trabajo de las diversas formas de ganar dinero se lleva a cabo sin consideración a los principios, cuando los estudiantes procuran ávidamente conocerlo todo menos la Biblia, Cristo viene como ladrón.
Estudiamos mucho, pero la Biblia no. Cristo viene como algo. Y la Biblia dice lo que dice. El día y la hora, Dios Padre hace saber. Solo Él. En el mundo todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Por lo tanto, no hay un día en que de repente el Espíritu Santo se ha ido y hasta ese día todos disfrutamos. No, no. Está yendo. Ya se está yendo. Ya se está yendo porque el sellamiento ya se está dando. Ya se está yendo porque el tiempo de gracia para muchos se ha acabado. Si se va de manera gradual, alguien se está quedando fuera de manera gradual. ¿Sí o no? Es evidente, ¿no? O sea, no es una raya vertical, es diagonal. Es como, ¿vale? O los que son de mates y las gráficas les gustan, es por abajo. No es una bajada, sino... Y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios en toda magnitud. ¿Quién puede leer el futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos, están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. ¿Vale? Hay dos clases. Aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor, o colocados bajo la dirección del gran apóstata. O hacemos eso o lo otro. Yo ahora estoy en un lado o en el otro. Este mensaje está en un lado o en el otro. Y no contradice la Biblia. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Bueno, os lo dejo para que lo leáis vosotros, ¿de acuerdo? Porque si no, y acabamos. Solemnemente llegan hasta nosotros a través de los siglos las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el Monte de las Olivas. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas, que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Podéis decir amén? Amén. Vamos a leer esa cita, por favor. La cita es Testimonio para los Ministros, página 475, párrafo 3. Es respecto a la pregunta que me ha comentado José Luis, sobre el Elías persona. La profecía debe cumplirse, dice Elena White. El Señor dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esto es Malaquías. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Si lo miramos en inglés, es he. ¿Vale? Su nombre. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso. Mal traducido. Buscad la palabra, earnest. Earnest, ¿alguien que sepa inglés? Vehemente, fervoroso, ¿de acuerdo? Como demasiado potente, ¿no? Eres demasiado ferviente, demasiado vehemente. Como Elías. Como Elías, vamos, que va y le corta el cuello a toda esa gente. Pero por algo fue, sabemos lo que pasó, ¿no? Eres demasiado piadoso, no interpretas las Escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Eso le dirán al tercer Elías. Hay otras citas en Elena White que dicen, hay una cabeza visible y una cabeza invisible. ¿La podéis buscar? Cabeza invisible y cabeza visible. Muchas veces pensamos, cabeza, cuerpo. El cuerpo es la iglesia, la cabeza, Cristo. Pero un cuerpo sin cabeza cae al suelo. Entonces hay una cabeza visible que hace los mandatos de la cabeza invisible. ¿Es la primera vez que pasa esto?
en la historia de la tierra, de la Biblia, o de Elías, Moisés, no sé, no, los que queráis. Solo ellos decían la verdad. Solo ellos. Por lo tanto, solo hay un mensaje. Solo hay un Elías, solo hay un pueblo del tercer Elías, solo hay un mensaje del tercer Elías. ¿Queremos ser de ese mensaje? ¿Queremos ser de ese pueblo? Es el que verá la nube. Punto. No solo los 144.000, sino todos los que resuciten después con ellos también. No tengo nada más que decir. Un poco tarde, ¿no? Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu santo nombre. Te damos muchísimas gracias, porque nos rescatas cada día. Constantemente nos muestras verdades, constantemente nos muestras pruebas de dónde debemos ir, de dónde está la verdad. ¿Por qué somos tan tercos, Señor? ¿De qué tenemos miedo? Temed a Dios y dadle gloria, nos dices. Así esperamos hacer, Señor, el resto de nuestras vidas. Te pedimos que unas a todas estas personas en un solo sentir, en un mismo sentido. A todos los que han venido aquí, a todos los que nos escuchan, Señor, a todos los que quieran realmente ser tuyos. Oramos por ellos también. Porque es la única manera de que podamos recibir la lluvia tardía, Señor. Ayúdanos a comprender que el tiempo se acaba y que hay que decirlo a todos lo antes posible. Gracias, Señor, por tu misericordia, por perdonarnos cada día, por permitirnos formar parte de esto. Es la mayor bendición que nadie puede tener. Gracias en el nombre de todo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo. Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados.